Bien, de rego vamos a hacer la presentación de la novela Advenimiento, de la que é autor Adolfo Camilo Díaz, e que foi a novela ganadora del 29º Premio de Novela Xosefa Xovellanos que convoca el Principado de Asturias. Van a estar en la mesa Xulio Lipe, Consuelo Vega, que é la directora xeral de Política Lingüística, e el autor. Y ya en sin más damos por entamar la presentación. Bueno, pues buenos días. Esta novela Advenimiento que presentamos hoy, ya nos lo decía Humberto, y es la ganadora del Premio Xosefa Xovellanos del año 2008, que lle, creo yo, el Xosefa, el decano de los premios literarios en asturiano, y prestábame especialmente estar aquí, bueno, pues porque lle un premio que convoca la Consellería de Cultura, que se estamos convocando ya en el gobierno preautonómico, y por otro lado, para estar aquí con los amigos y amigues que participáis, que organizáis la Ribada, y por supuesto con Dolfo Camilo, el autor de la novela, no sé, que llegará a ser pentacampeón como Schumacher del premio Xosefa Xovellanos si damos un pouco máis de vagar, porque non vou estenderme falando de Dolfo ni de la novela, eso ya lo va a hacer Xune Lipe, que nos acompaña na mesa. Solo voy a decir que Dolfo tiene ganado los principales premios literarios, el Xosefa Xovellanos 4 veces, tiene escrito, tiene publicado no solo narrativa, tiene teatro, tiene ensayo, tiene lletres de músiques, y además, dende va décades, ya podemos falar de décades, y un activista, animador, organizador, participador de la cultura asturiana y de la cultura que se expresa en lengua asturiana. Sigue siendo Dolfo, y va a seguir siéndolo, una de las piezas fundamentales de la literatura, de la vida cultural asturiana, y prestábame venir aquí a decir lo que todos ya sabemos, pero también quiero aprovechar para decir que la literatura asturiana sigue teniendo mucho que decir, cada vez tiene más que decir. Un dato, una más. Justo en estas fechas estamos cerrando y organizando el fallo de los premios literarios de este año. Hay 5 premios convocados, cada uno de ellos dotados con 7.000 euros, ya lo sabéis. El de novela, el Xosefa Xovellanos, que es el más antiguo, tiene 8 novelas presentadas este año. El de poesía tiene 7, el de ensayo tiene 5 obras, y no hay un género que sea fácil ni en castellano. Pues hay 5 obras presentadas al premio de ensayo, 4 al premio de literatura infantil y juvenil, que como sabéis creóse el año pasado, va por la segunda edición nada más, y ya tienen 4 obras presentadas, y el premio de cómic, que ya nuevo de este año, tiene 3 originales presentados. Yo creo que esto, para 1 millón de habitantes, poco más que tiene Asturias, y para las dificultades de escribir, de publicar, de darse a conocer, de que te llegan en lengua asturiana, lle una buena collecha. Nada más, muchas gracias. Presentar a Adolfo como, sentarme aquí, presentar a Adolfo como un escritor y hablar de cuestiones de tipo literarias y demás con este hombre, porque la relación casi que carnal que tenemos desde hay muchísimos años, pues es como una torga que non fai que adopte ese papel, ¿no? Yo tengo aquí 2 razones, o estoy aquí por 2 razones de tipo personal. Cuando me llamó Adolfo para que estuviera aquí sentado con él, y son las 2 personales, una allí musical y otra literaria. Y voy a explicar esto, la musical, que es una faceta que conocéis, creo que todos y todos, de la mi vida, pues y que muy probablemente sin Dolfo Camilo y lo
presenta, dixebra non estaría güey onde estás e que estamos en algún llado, porque él tuvo que ver na creación de Dixebra tamén. E tuvo que ver porque foi tan magnánimo que nos deixou e nos emprestó músicos para que pudiéramos comenzar nuestro callar, ¿no? Cuando él era músico también con Huestia, compartimos muchas cosas y entre ellos era local de ensayo, gracias a él también, y era un par de músicos que nos dejó durante una temporada también. Después, con tiempo, cuando él dejó la actividad de músico, siguió estando muy presente en el transcurrir de Dixebra. Pues gracias a él y a todo el labor fundamental que hizo en el Concello de Corbera, Dixebra asistió entre los nuesos, pues primeramente, antes de que después saliéramos un poquitín más para adelante, y gracias a él, por resumirlo mucho, Dixebra pudo tocar pues en la plaza del Concello en Avilés, después de muchas torres, que algún día contaremos, pero gracias a, pues yo creo que a la testimonía de este hombre pudimos estar allí en la plaza del Concello, un grupo del Concello. Y otra ley literaria, que voy a extender un poquitín más, decía que sigue siendo personal, aunque fale de literatura ahora. Y es que miráis, cuando nos comenzábamos en Avilés a, pues bueno, a interesarnos un poquitín por lo que era la cuestión lingüística del país, este que fala, pues estaba metido en Concello Hable tamén, con outra xente del Concello, de la que despois falaré un poquitín, e íbamos absolutamente todo o que sabían asturiano aquello, todo o que caía entre les meses manes e íbamos a los clásicos de Avilés, Martino Guardado, Marcos de Torniello, etcétera, etcétera, e íbamos absolutamente todo. Yo acuérdome de leer hasta el Dogma de la Inmaculada en facsimilar, editado por Olivera. Imagináis lo que es el Dogma de la Inmaculada, pues en Bable, facsimilar, editado por Olivera. Era de lo poco que salía de aquella. Ya lo dije en alguna otra ocasión, vuelvo a repetirlo. En estos momentos, más nada puedo decir que no me cuelle una palla en culo. De presupuestos técnicos, digo. Ya de otro tipo de presupuestos, pues agradecer las palabras de la directora, agradecer las palabras de Xune. Va a coincidir que yo no sé si hoy estoy entrando, esta noche entro en la crisis de los 46. Mañana ya la tendré desarrolladísima. Entonces, no sé si por eso estoy especialmente sensiblón, para que los afalagos presten más de lo que puedan prestar y también les críticas también presten. Prestan mucho los recordatorios que fai Xune de personas amigues, de personas que efectivamente en su momento fueron por exceso golpeadas. Bueno, el espíritu de la época, imagino. Supongo que en todos los casos, empezando por mí, acabando por último, que tocara combatir de aquella, pues tampoco quedábamos callados, podíamos a lo mejor más faltosos que los contrarios. Bueno, estábamos en el toma y daca que tocaba. Al correr del tiempo yo creo que todo Dios, lo que sí, ¿no? Va sitiándose, va poniéndose en su sitio. Y de aquellas furias, curiosamente, hoy queda mucha más amistad, mucha más cordialidad, mucha más cercanía de lo que aquello parecía que iba a traer, ¿no? Hoy hay unos respetos, unos reconocimientos que de aquella ni por forro pensábamos que pudieran darse. Y creo que en todas las líneas. Hoy ya los que veníamos efectivamente de ese mundo del asfalto, pues ya ellos perdonamos la vida a los ruralistas y en su contrario yo creo que pasa exactamente lo mismo. Bueno, llegamos a un buen entendimiento que en ocasiones a la xente que bueno, venimos de esos ámbitos que acabes de resumir brillantemente, Xune, pues hasta podemos echar de menos, ¿no? Que haya ese punto de tensión literario.